Parece que el contexto viene a ser un poco desventajoso porque la situación ya está, se tiene que normar. Hubiera estado muy divertido que no estuviera, pudiéramos platicar desde antes, ¿no? Ya se cayó el niño al pozo, hay que taparlo, o al menos regularlo. Así está pasando en muchas cosas en bioética y biojurídica. Yo celebro muchísimo estos foros porque nos permite tener un encuentro interdisciplinario, cual debe ser, respecto a actos y situaciones del hombre con el hombre, me refiero género, hombre, mujer, etc. También rompí el esquema. Yo tenía planeado, como sé cómo son los abogados, sin ser peyorativo, de echar churros así, pero por la hora preferí mejor traer algo de referencia visual. Voy a presentarles las situaciones de análisis bioético a nivel mundial respecto a este tema, que ha sido producto de otros temas pendientes de análisis. Si estamos hablando de maternidad subrogada, útero gestante, gestadora sustituta, pues lo que quieran, es porque la tecnología de fertilización y porque la tecnología ya nos ganó. Estamos analizando una situación producto de otras situaciones que tampoco están reguladas ni normadas de manera satisfactoria. Y se está haciendo, diría un maestro mío de preparatoria, estaría dejando aquí, se acordaré, un santo chilaquil, o sea, se está revolviendo muchas situaciones en donde deseos se pueden intentar pretender como derechos. Y ahí es el gran problema de pues, lo que legisla, ¿no? Nosotros los académicos, los bioeticistas, está padre, les vamos a decir los puntos de vista, pero el que tiene el problema de frente es el que legisla, porque ya como dijo Alejandro, tiene que definir quién, cómo, cuándo, por qué, cuándo sí, cuándo no, y prever, a lo mejor puede pasar tal cosa. Entonces, con una visión general les voy a comentar que nosotros en bioética lo que buscamos es hacer una justificación rigurosa de los actos, o de analizar los actos del hombre hacia la vida, ya sea la vida humana, la vida en general, etc. Idealmente la bioética, o nosotros bieticistas, médicos, juristas, los mejores bioeticistas que yo conozco, y no es por ser lambiscón, son abogados bioeticistas, porque tienen que cambiar mucho sus conceptos hacia la salud. Nosotros en medicina pues a veces tendemos mucho a la ilusión o a la emoción o a luchamos por la vida, etc. Pero el abogado es más duro, es más práctico. Me gustó mucho cómo Alejandro propone, bueno, ¿cómo? Debemos luchar por la vida, ¿cómo? Y el abogado así es. Los maestros más duros que yo he tenido en bioética son precisamente abogados. Todo lo que buscamos es eso. Y lo que generó que la bioética se metiera en estos terrenos fue la biotecnología. El desarrollo tecnológico tan rápido y sobre todo el principio de que todo lo tecnológico es bueno, todo es útil, pues entonces genera análisis a veces tarde. Entonces procuraré no ser repetitivo con algunas partes que ya se han mencionado, pero básicamente voy a bajar, me siento raro arriba así, mejor tengo un poco de pero bueno. Pues el punto central es que el desarrollo tecnológico ha llevado cambios en la concepción antropológica y ética a nivel humano. Tampoco quiero pretender ser fatalista y que la situación actual en el mundo ya simplemente es un análisis, ¿vale? Esto ha generado que el sujeto se convierta en un objeto y de tal manera que pueda ser sujeto a algo comercial. El deseo de tener hijos es igual a un derecho de tener hijos. El deseo de tener un teléfono como WhatsApp o algo así, pues tiene un derecho a que tenga yo que tener un teléfono inteligente. A veces se puede confundir, sobre todo los que no somos formados en leyes. Si lo quiere, se puede. Muy pegado hacia el neoliberalismo y los nuevos conceptos de hombre que la cultura occidental nos ha impuesto. Tú puedes hacer lo que tú quieras. ¿Qué pasa con los hijos producto de esto? ¿Qué sucede con la persona? El concepto de persona tiene un gran conflicto aquí porque no solamente el que va a nacer y que nace, sino la que está gestando, los que están ilusionados en tener ese producto, meternos a partir de la experiencia de las personas concretas. Y otra, en bioética tenemos siempre que ser como los, pues sí, las aves de mal agüero hacia el futuro. Eso que vas a hacer es bueno para el futuro de la generación, de la humanidad. Esto que vamos a hacer
sale, ya tenemos la técnica, están aquí expertos en eso. Y cuando uno ve la técnica, es fascinante. O sea, poder hacer, es una palabra muy pretenciosa, pero puede sonar así, poder hacer vida, pues es apasionante, caray. Y cuando uno empieza a ver cómo es posible hacer las cosas, pues ya asume cómo llevarlas a cabo. Y a veces estas preguntas hacia el futuro nos llevan a este punto, 2016, cuando hace ya años empezaron a hacer los primeros úteros y alguien nos dijo, oye, ¿qué va a pasar si un hombre y otro hombre se quieren juntar y quieren tener hijos? ¿Por qué? Porque esas preguntas son muy difíciles de hacerlas y uno puede criticar que ya que está el error, viene la norma. O ya que viene la falla, ya que vino los nazis, vino Nuremberg. Pero es que realmente, ¿de qué otra manera se puede hacer? O sea, ¿cómo podemos prever toda la posibilidad de lo que va a pasar? Es muy complicado, pero los principios fundamentales, eso sí se deben cuidar. Voy a ir avanzando para no volver mucho. Pensamientos que tienen autores a nivel mundial es que pues ya no es necesaria una relación íntima para tener un hijo, ¿no? Ya es un concepto antropológico diferente. Ya no es necesario juntarse hombre y mujer, mucho menos una relación amorosa o de amor, de compromiso. Una alumna mía me dijo alguna vez, doctor, yo no quiero que alguien se case conmigo por compromiso. Entonces, precisamente uno se casa por prometerse algo, es un compromiso, ¿no? Un compromiso pesado, me parece. No debe ser, y la concepción natural, aquí natural no voy a meter lo filosófico, sino lo biológicamente hablando natural, pues cambia por un proceso de producción. Y todos podemos ver las técnicas de este proceso como un producto, hay pasos, ¿no? Y hay momentos donde uno verifica la calidad de esa producción. Puede adivinarse de lo que digo, es como negando la técnica, no la estoy negando, simplemente estoy partiendo de un análisis de la ética, ¿okay? Que es el acto. Se debe reinterpretar entonces la realidad, aquello que ya teníamos como concepto, por culpa de esta o a raíz de esta tecnología, pues cambia el sentido. En la medida de que toda admiración ante la ciencia en curso y un cierto acostumbramiento a todas las audacias técnicas tienden a votar el umbral individual y el colectivo de la interrogación ética. Esto es, cuando algo sale nuevo, no lo cuestionamos si es bueno. Cuando sale el iPhone 7S, iOS, no sé qué, no cuestionamos si verdaderamente me va a hacer mejor persona, me va a servir. Cuando llega una técnica nueva, novedosa, difícilmente se detiene uno a preguntar si es éticamente buena. Todos sabemos entonces que las leyes lo que buscan es mantener el bien en una comunidad, en el individuo. Las leyes son una manifestación de garantizar la ética, en pocas palabras. Es muy difícil que la norma pueda, o que la ley pueda englobar todo un acto grandísimo que es la ética. Es muy difícil, pero al menos sí dejar una línea, ¿no? Una cancha donde poder jugar respetando sus principios. De tal manera entonces que tenemos que crear también palabras nuevas. Ahorita Alejandro y yo preguntaba, bueno, ¿cómo le llamas a la madre sustituta? ¿Es madre? No, no. Entonces, ¿cómo le vamos a llamar? O sea, nos metemos en un problema, en un conflicto hasta de determinar nuevos términos. Ya no es procreación, sino ya es reproducción, ¿no? Porque imagínense que el médico diga, yo le voy a dar a procrear, yo le voy a asistir en procrear. No, ¿qué pasó? Entonces, desde ahí tenemos que crear cosas nuevas. Esta frase le encontré un artículo, porque también una influencia que no podemos negar es la social. Y creo que esa influencia es muy poderosa. Yo creo que, a lo mejor en la traducción a nivel de su campo es la participación ciudadana, pero yo le llamo Facebook. La gente está pidiendo como normal o como un derecho algo que los artistas hacen, y les puedo dar una lista de artistas, y el concepto de este artista es muy interesante, porque dice, la ciencia nos ha llevado a un lugar tan mágico, estoy de acuerdo, Ricky. Si existe el microondas, ¿por qué no utilizarlo? Si existe el aire acondicionado, ¿por qué no prenderlo? Por ejemplo, en una aula como esta. Y si hoy en día existe la subrogación gestacional, ¿por qué no considerar una opción? Este hombre, abiertamente gay, no está casado, no está rejuntado, bueno, no sé actualmente, pero tiene un hijo, unos gemelos, producto de este proceso. Ojo, no estoy juzgando, sino estoy mencionando cómo es claramente la cosificación de este acto que ya hemos visto con las ponencias muy poderosas antes que un servidor, pues que no puede ser cosificado, porque es una persona. Y
todos los que están involucrados son personas, son individuos y todos son garantes de derechos, todos tenemos que... Pero aquí es muy interesante como dice, pues hay microondas, hay una cosa, pues si hay esa tecnología, pues ¿no? Hacer una cosa, un mecanismo, un reduccionismo, ¿no? Y aparte los científicos desarrollarán mejores técnicas, por ejemplo, muchos que critican la fertilización in vitro, que dicen que se pierden muchos gametos. Bueno, al rato Luis va a descubrir una técnica que un gameto solito no haya, ¿qué pero le vas a poner? Etcétera, etcétera. Y luego importa más la resulta. Muchas técnicas se ha cuestionado porque responden a deseos o intereses individuales. Yo quiero tener una hija. Yo me acuerdo mucho de escenas donde en ciertos niveles socioeconómicos las mamás en fiestas infantiles llega una edad en la que necesitan un hijo para estar dentro de ese círculo. Hay que buscarlo. Y cuando están en las fiestas infantiles, el bebé está con la nana y ella está con las amigas. Y las nanas están siendo las cuidadoras y las amigas. Entonces son fenómenos sociales que existen y hay que cuestionar, bueno, ¿por qué quiere ser madre? Sí, sin ser ofensivo, ¿no? Porque hasta parece una pregunta obvia, ¿no? Una mujer que viene con alguien que dice, mamá, ¿no? Es un absurdo decirle por qué quieres, pero no el por qué técnico, ¿no? Sino un por qué filosófico, ¿no? O sea, de fondo, ¿qué te va a hacer a ti? Es como tu iPhone, es un hijo de un iPhone, ¿no? O como los perritos que cuando ya crecen caen gordos hay que buscar adopción, etcétera. Otra vez, voy a ir tocando todo complicados. En algunos sitios se ha visto que lo que prima es el interés del adulto sobre los derechos del niño o del hijo. A ver, más rápido. Al prescindir de este binomio varón-mujer, entonces se genera toda una situación nueva que también ustedes, mis queridos colegas, otra vez, bioética, biojurídica, vamos de la mano y es bien padre platicar entre campos. ¿Por qué? Porque tenemos que definir ahora un significado nuevo de familia. Tampoco está fácil. Yo tengo muy buenos amigos y amigas, lesbianas, homosexuales, que han decidido comprometerse con su pareja y tienen de verdad una relación, pues, voy a decirlo así, ideal, fieles. Sí choca porque uno, hijo de Flandes, pues papá, mamá, como que es un concepto muy difícil, pero choca, pero uno ve que funciona. Entonces, son nuevos conceptos que también la ley tiene que reconocer y dirá, bueno, esos son, ¿te acuerdan un pleito que hubo? No me metí mucho porque no tenía tiempo, pero un pleito que hay de que se llaman matrimonios o no, se llaman unión no sé qué o no. Ya están juntos, queremos ser familia, como dice Alejandro, tenemos el derecho a la familia, bueno, pero ¿de verdad lo tienes? Sin ser ofensivo, o sea, de verdad. Pero cuando uno empieza a tocar esos temas, a mí me ha sucedido, a mí si lo he visto, yo empiezo a abordar esos temas, queriéndolos analizar. El primer punto es homofóbico. Pues ya cuando se señala de homofóbico alguien llama el punto de la discusión o al análisis. Y créanme, creo que tenemos que discutir y analizar. Y otra vez, sin prejuicios, sino tratar de ver, bueno, ya está la situación, ya está la bola, pues cómo la vamos a regular, cómo la vamos a hacer para el futuro. No solo el presente, sino qué puede generar esto. Al autorizar ciertas cosas, ¿qué puede generar? Un poquito más rápido, ¿verdad? Entonces, cabe preguntarse, ¿es realmente esta técnica un beneficio para el ser humano? Si queremos irnos como muy kantianos, ¿no? Subámoslo a una ley universal. ¿Es un beneficio para el ser humano? ¿Es un beneficio para la sociedad? Entiendo que el contexto en el que estamos hoy, 2 de marzo, si no me equivoco, 2016, discutiendo esto es porque ya está y porque está sucediendo, sí, pero por eso les digo que yo estaba más padre estar un paso antes, ¿no? Bueno, el video no existe, pero esto es benéfico para la sociedad. Este acto que vamos a normar, a regular, es un beneficio para el futuro. Creo que también es un punto de vista muy importante que se deberá tener en cuenta para normar. Derechos sexuales y reproductivos, que también entonces ya empiezan a haber palabras donde uno puede cuestionar, porque yo también diría, bueno, el que no quiere tener hijos, el que no quiere tener familia, ¿está violando un derecho? ¿Está abandonando un derecho? No sé. Entonces, todo esto va generando unas cosas más importantes. Las nuevas tecnologías, hay un autor, Hans Jonas, que habla de una cosa que se llama el imperativo tecnológico, que es una vez que ya tenemos la tecnología, hay que usarla. Si creamos la bomba, pues hay que explotarla. Si tenemos tal cosa, hay que usarla, pues si no, ¿para qué le decimos? Pero verdaderamente se tiene que utilizar. De entrada, desde mi punto de vista, las nuevas tecnologías
sí generan una modificación profunda en las relaciones interpersonales, particularmente la familia, porque el progenitor, por ejemplo, ya es un donador de gametos. Ya tenemos que tener otro tipo de terminología. Este es mi padre biológico, este es mi padre social, esta es la mamá portadora. No puede ser mamá, porque si decimos mamá, entonces va a tener, bueno, entonces va a ser la mujer que es padre. En las parejas agarran un rol. Este es el papá y esta es la mamá. Cuando uno va a cenar a casas de parejas, les digo, bueno, no quiero sonar homofóbico ni nada, pero uno es el rol femenino y otro es el rol masculino. Al menos las 6 parejas con las que vamos a cenar mi esposa y yo, siempre hay alguien que es como, o hasta a mí me trata como compadre, ¿no? Entonces, como si uno se tiene que adaptar a estos términos, ¿no? Y créanme, a lo mejor ustedes lo han vivido, y a lo mejor yo tengo el derecho a hablar así, pues porque soy médico y estamos medio despabillados, pero a veces uno cuida cómo decir para no ofender, pero ya cuando están así a nivel de amistades, dime como quieras, no hay bronca, te buscar, yo soy el ánimo. Pero empiezan a ver términos nuevos, ¿no? El enfoque bioético, voy a enfocarlo en 2 puntos. La madre portadora, me van a disculpar si no me enfoco a la pareja contratadora, por cuestiones de tiempo, o surrogante, dice Alejandro. Se fue cambiando un concepto. En los primeros casos empezaba a ser una situación altruista a una situación de un contrato. Claro, eso me lo ganó el canijo de Alejandro, pero es una versión gringa. El gringo todo es contratado. Cualquier persona que ha estado del otro lado, si uno se viola una pequeñita ley de tránsito, el policía ejecuta el mismo protocolo a que si hubiera pateado a una persona en la calle. Es el mismo protocolo, incluso acercan y hacen la postura muy protocolar, muy cuadrada, muy contractual. Entonces se empieza a generar este tipo de situaciones donde una imagen solidaria inicial empieza a tener una situación económica fuerte. No podemos negar que sucede ya y que es un negociazo. Y cualquier mujer que esté en una situación de pobreza, y se calcula en artículos publicados, la verdad es que en la realidad nunca he estado de fragante viendo cuánto se negocia, pero en los artículos oficiales publicados es que en Estados Unidos son de $100,000 a $120,000 para una mujer de su hogar, Estados Unidos, y en ciudades menos desarrolladas, de acuerdo con ese artículo que les platico, eran de $20,000 a $25,000, es lo que dice el artículo. No sé si la realidad sea menor, sea mayor, no lo sé. La cosa es que cuando uno cuenta dólares y el tipo de cambio actual, pues no suena tan mal. Y una persona que no tenga dinero, pues es un buen sistema. Bueno, es tentador. Pero bueno. Empieza entonces a cambiar la situación para otras parejas. Leí también que Sarah Jessica Parker, que no sabía quién era, investigando la de Sex and the City, decidió tener también sus hijos así porque ella no quería perder su figura. Y se hizo, ¿no? Respetando su autonomía, pues ella quería, etc. Y esa es una autonomía, desde mi punto de vista y desde el punto de vista de bioética, muy mal entendida. Esa no es autonomía, ese es un deseo, es un capricho. Oye, tiene un cuerpo muy bonito, sí está muy padre, pero no significa la autonomía eso. Otra cosa, bueno, hay muchísimo, ¿no? Elton John. Este grupo Israel, es un grupo feminista, dijo de manera directa: es un proceso con gran potencial de daño, una granja de fertilidad, porque ellos están viviendo ese relajo en esa zona, O sea, ellos no son, que aquí es una situación importante, porque no podemos analizar desde el punto de vista de Liverpool o de Nueva York, sino de los que están sufriendo esta situación, muy bueno evidente que son las similitudes las que están en este punto, ¿no? Bueno, el utilizan máquinas humanas a cambio de una compensación económica, lo que implica una nueva forma de esclavitud. Vamos, es una cosa contundente. Yo sé que aquí toda la parte tecnológica y todo eso, pues tiene un freno, porque las que se lo están sufriendo dicen, eso es esclavitud, porque estoy vulnerable, y estás generando una situación en la que es esclavitud moderna. Pues te conviene, recibes dinero, ¿no? Entonces esto genera que se instrumentaliza la madre uterina o al útero, ¿no?
encontré también algunos artículos que hablaban de útero gestante, ¿no? Ya no nombraban a la mamá o a la persona, sino es útero gestante, los úteros gestantes. Es un concepto interesante, ¿no? Se hace un servicio gestacional, entonces el cuerpo puede ser sujeto a una transacción. Este hombre tiene una postura que voy a comentarles ahorita, que quizás es la que estamos ahorita todos. Mira, esto suena absurdo. Ahorita ya a este nivel, Carlos, ¿qué nos vas a decir que no? Sí, ya está. Nos va a haber que regularlo. Pero la regulación implica también meterse. Apoyo lo que se deja y no voy a ser repetitivo. Se los voy a leer, discúlpenme. Pero esto es muy interesante. Él dice: la maternidad sustituta es una práctica basada en una decisión libre de adultos que ejercen sus derechos y prerrogativas, sin perjudicarse ni perjudicar a terceros, razón por la cual no puede señalarse ni objetarse a las personas que la ejercen ni a la práctica de la misma. Este chico, colega, es el argumento que le da lugar a este show, ¿sale? Que le da fuerza, y es un argumento de todos se suelen beneficiar de la misma. El niño no hubiera nacido si la práctica no se hubiera realizado, y encuentra con una familia que lo recibe con mucho amor y que lo deseó profundamente. Por eso aventó tanto relajo y tanto dinero. Los padres logran acceder a la paternidad y tienen la posibilidad de dar amor y brindarle todos los necesarios a su hijo. Y por último, la mujer portadora puede satisfacer sus deseos de ayudar a otras personas y obtener un beneficio real económico a cambio de esa ayuda. Nadie veríamos mal, como ya nos explicó muchos de los ponentes hace rato, nadie veríamos mal que una persona que va a aguantar 9 meses pues esté bien cuidada, no quede alimentada. Yo no vería mal. Eso sería peor, ¿no? Bueno, tú quisiste, tú te amas. Yo creo que sí debería tener una seguridad, voy a dejarlo así, con el riesgo que eso implica. Ese sería como el argumento permisivo. Sin embargo, esto es algo teórico, idílico, ilusorio, porque la realidad es también que es muy difícil que una persona diga: órale, yo si no está en una situación de vulnerabilidad. Desde mi punto de vista, es muy difícil que una mujer se aviente a tener un embarazo de 9 meses estando en un útero de gratis Ojos son muy pesimistas, capaz que sí hay, pero lo más probable es que no. Y si una vez funcionó y generó una buena ganancia, pensemos en voy a llamarlo así, en el padre sustituto, el esposo de la gestante sustituta. En una situación como en nuestro país, donde la mujer está subordinada al hombre, ¿quién va a recibir el dinero? La mujer, o sea, por el hombre. Y si es una buena lana y en dólares, y seguimos nosotros con esa tendencia, pues caray, es un buen negocio. O sea, son situaciones de riesgo, ¿no? Aquí también permite una concepción dualista de la persona. Dentro de los principios de concepción de persona hay una concepción de dualismo, en el cual la parte espiritual, el alma, no la jurisprudencia ni la vasalle, sino el alma, lo que te hace ser, la esencia de la persona está separada de su cuerpo, de tal manera que el cuerpo puede ser crucificado, porque la persona, su esencia está bien. ¿Sí me explico? Entonces, permitir esto apoya o se basa en el dualismo. El dualismo ya sabemos que pura autonomía, que es el único principio en bioética que apoyaría esta situación, la autonomía y la entendida de cierta manera. Desemboca entonces un liberalismo extremo, que es todo lo que es asible es posible, hazlo. Todo lo que es posible, es asible, hazlo. Este otro autor, sin embargo, dice: la mujer que está subrogando su útero está condenada a considerar su embarazo desde la perspectiva puramente funcional y no como un acontecimiento que concierne a todo su ser, que está a medias. Otra vez, un análisis desde la ética mundial. Tiene proscrita la formación de todo vínculo sentimental con el niño que porta en ella, porque al final de cuentas lo va a tener que entregar por contrato. Y casos, ahorita vamos a explicar rápidamente unos casos muy buenos donde pues es que el factor caótico de ser personas sintientes pues da en la torre a un sistema mecánico de producción. Imagínense que una máquina que construye carros de repente diga: es que este carro no es seguro, no lo voy a producir. Pues por eso máquina construye un carro como este.
El problema es que estas chicas no son máquinas, estas pueden decir, ya me gustó, ¿ya? Y eso no lo podemos evitar por contrato. Es complicado. Debe vivir su embarazo desde la indiferencia, eso es lo que dice Montero. Perspectiva de abandono, pensamiento de que no es su hijo. De ahí la ruptura de la unidad sustancial de la persona. En una antropología humanista es invisiblemente cuerpo y espíritu. Nos mete en problemas entonces en un concepto que es tú eres cuerpo y espíritu. Entonces sí, estos temas se meten muy fuerte en muchos conceptos que tenemos que analizar de manera, no con pasión, porque yo entiendo la pasión de unos padres o la ilusión de unos padres de tener hijos, lo entiendo, yo tengo 3, pero bueno. Y por otro lado, las poblaciones vulnerables o pobres son las que están más expuestas a este punto. Voy a avanzar más rápido, disculpen. Este autor mencionó, puede ser este tipo de técnicas, puede ser una trampa compasiva. Las grandes empresas, a la luz de hacer un bien a esas parejas infértiles, hacen un negocio de algo que pudiera ser una buena voluntad, todo un sistema. Y así entonces, Francia, que ha sido muy contundente, muy clara en su postura, dice: la gestación por cuenta ajena comporta riesgos éticos muy graves. Ninguna norma jurídica puede evitar. Quiere decir, ninguna norma que ustedes puedan desarrollar va a evitar trancazos a conductas éticas, porque ya está. ¿Está mal que suceda esto? Híjole, es que, pues a lo mejor sí, ¿por qué tenemos que estar discutiendo esta técnica? Si no se inventó otra, que no nos metiera en estas dudas. Ya está, hay que normarlo. Sí, pero en un futuro, ¿qué se va a derivar de esta técnica? ¿Vamos a seguirla desarrollando o hasta aquí llegó? Nosotros usamos otro tipo de técnicas que vayan más desde la ética. No la ética mochilona, perdón el término, ni temerosa. O sea, la tecnología está para hacernos mejores, ¿no? Ahorita preguntarnos ese tema. Nueva forma de solución de las mujeres son los puntos que están funcionando. Y por último, respecto a la dignidad del nuevo ser. Como existe un contrato, entonces es un contrato de compra-venta de niños, visto así simple y llanamente. No, bueno, es que no va a ser contrato, dijo Alejandro, va a ser. Bueno, pero pues es eso. ¿Qué dice? Se conoce como derecho a la madre gestante la posibilidad de abandonar el niño al nacer. Esa posibilidad, ¿en qué va a repercutir con otras madres en otra situación? Una adolescente embarazada que diga, es que yo no quiero ser mamá, no alcancé a abortar porque no llegué al DF. No alcancé a abortar porque ya está muy falso, pero no lo quiero. Entonces, facilitar este acto donde una madre gestante o una gestadora sustituta que niega esa responsabilidad por derecho, por norma, por ley. Entonces, puede haber la posibilidad de que otras mujeres en una situación no de puedan decir eso, pues bueno, eso es lo que tenemos que pensar desde la bioética. Es que queremos hacer la fiesta bien padre, ustedes bioticistas nos echan a perder la pachanga. No, nosotros decimos las posibilidades y los que regulan las leyes nos dirán, no va a pasar eso porque vamos a poner, ya dijeron, tal candado para garantizar tal cosa. Bueno, pero desde antes hay que estarlo pensando. Voy a avanzar un poco más rápido, perdón, que se me caracteriza la afiliación. Contrasta con la adopción, porque aquí todos saben que el proceso de adoptar, pues es, sobre todo cuidan mucho el que no se vea como una transacción económica. No. Y aquí es una cosa muy interesante, porque el niño cuando nace entonces va a tener una madre biológica, un padre biológico, una madre uterina o gestante. Por ejemplo, yo pensaba cuando estaba viendo todo esto, la frase que mi esposa de repente le dice a mis hijos que es: y yo te tuve 9 meses, o sea, ya no es una desesperación, ¿no? A lo mejor es un argumento no muy válido, pero funciona. Entonces cuando dice yo te tuve, bueno, pues el muchachillo, producto de esta técnica, puede decir quién me tuvo 9 meses, quién tuvo mi desarrollo psicológico, que todos sabemos que empieza desde el previo nacimiento, quién tuvo que ver, en qué ámbito estuve, etcétera, etcétera. Pero además puede ser una madre legal y otro padre legal. Perdón. Después el hijo puede ser un objeto de litigio, donde tenemos que definir cuál va a ser la relación de la madre con el niño,
posibles derechos de la madre sobre el niño, qué va a haber en su cultura. A lo mejor la mujer que prestó el útero o que lo retó o que lo subrogó diga, yo quiero ver qué fue de ese niño, que me pateaba muy duro, quiero ver si va a ser futbolista. Pues. Y muchos casos terminan en tribunales. Estos casos característicos, ya el licenciado Jorge nos dijo uno que es el Baby M, clásico, ¿no? Ha habido casos en los que la mujer, este fue en Vancouver, resulta que ya una pareja contratan un útero subrogado, así se viene, resulta que la mujer va a revisar y el bebé tiene Down. La pareja entonces, los contratantes dicen, yo no lo quiero, yo no quiero un niño Down, aborta. Y el otro dice, no voy a abortar, yo sí lo quiero. O al revés, la gestante, es que los términos, voy a decirlo así, perdón, la madre subrogada dice, yo quiero al niño, antes de que nazca. ¿Se acuerdan que les dije que se los iba a dar? No, yo lo quiero. La pareja, no, es que tú dijiste que no ibas a dar. Nace y nace con malformaciones y ya ninguno de los dos lo quiere. Eso pasó en Estados Unidos. No estoy diciendo puede pasar, ya pasó. La pareja de japonesitos que contrataron a una hindú, para tener una niña, se divorcian antes. Y la mujer japonesita dice, yo no quiero la niña. La madre gestante dice, yo tampoco, pues yo le iba a entregar. Pues es el negocio acá en la India. ¿Qué va a pasar ahí? El Estado tiene que tomar la decisión, quién va a tener la obligación, etcétera, etcétera. Casos hay muchísimos. Entonces, finalmente, la unión entre la ética, bioética, biojurídica y los jueces es obligada, porque en muchos casos, aunque normen y aunque regulen lo que tengan que regular, van a acabar en tribunales, porque va a llegar un momento en algo no previsible, pero sí tendremos que ver la manera en que sea lo menos posible. Los casos han demostrado, les voy a llamar la atención en la parte azul, que esta técnica no es una práctica acordada entre adultos que no perjudica a terceros, que necesariamente produzca un beneficio a todos los efectos implicados. Hoy te voy a hacer un artículo donde viene que la mayoría de las veces todo funciona muy bien. Tampoco puedo satanizar, porque la mayoría de las veces sí, pero estos casos sí nos meten un precedente donde tenemos que tomar precauciones. Este es el artículo, es un artículo de Human Reproduction Update de este año. Dice, perdón, sé en inglés, pero dice, la mayoría de los estudios que están llevando a cabo sobre la subrogación tienen limitaciones metodológicas grandes, ¿no? De acuerdo a este estudio, la mayoría de los acuerdos que se hicieron se llevan de manera exitosa y realmente no hay ningún problema. Las madres subrogadas están bien motivadas y tienen poca dificultad en separarse de los hijos. Esa es la realidad en este artículo de revisión mundial. Sin embargo, bueno, aquí dice cómo les fue en el evento perinatal, etc. Dice, sin embargo, no encontramos ninguna publicación de cómo les va a las familias que están involucradas en una situación comercial fuera de los países, o sea, una situación como el tráfico, esta empresa que está sucediendo a nivel europeos en la India, europeos en gringos en México, etcétera, etcétera. No sabemos porque no hay publicaciones. Otra, en esos países menos desarrollados, donde dice la surrogacia es una industria en crecimiento. Esta frase ahí me gustó. Pues sí, porque no está normal y está, prevalece, pero no tienen resultados para poder decir, ahí les va bien. En un contexto donde el concepto de familia en México es muy diferente al europeo, al gringo, les va bien, les va mal al producto, a la madre que está, etcétera, etcétera. Más allá, no hay estudios de niños que están creciendo con padres gay, no hay estudios. Estamos hablando de una manera muy positivista, ¿no? O sea, muy científica, así, que demuestra, está bien, está bien. Y entonces necesita un seguimiento a largo plazo de este tipo de intervenciones para estas cosas. Otro punto al final que se menciona mucho a nivel de la bioética es que puede haber un trastorno en el desarrollo de la identidad de los niños, donde el niño nació en una situación alterada, diferente, el mismo niño cuando esté en la primaria, los demás niños van a platicar de alguna cosa familiar y él no va a tener esa historia. Entonces, ¿qué deben hacer? Construir una historia, decirle la verdad, decírsela cuándo. Todo eso implica una metodología de intervención para estos niños. En algunos países, entonces, está prohibida es que existe una clara primacia de los deseos del adulto sobre los derechos e intereses legítimos de los niños.
voy a avanzar ya hacia lo más el cierre de esta charla. En bioética hay varias corrientes, no hay una sola bioética. La más famosa es el principialismo, donde se tiene que respetar 4 principios. Autonomía. Este procedimiento respeta la autonomía, pues de entrada quizás sí, ya lo estamos mencionando, siempre y cuando pensemos en la autonomía de esa pareja o de esa mujer que quiere tener un hijo. No sé si verdaderamente la autonomía de la madre gestante subrogada se está respetando sin coerción. Para que una persona sea autónoma tiene que tener la capacidad intelectual de entender lo que se le está ofreciendo, pero además actuar libremente, sin coerción. Obviamente sin obligación o sin necesidad de caer en esa situación. Entonces ahí, bueno, no maleficencia. ¿Este evento o esta intervención daña o no daña? Bueno, Carlos, es que depende. Bueno, ¿daña o no daña? A la madre, a todos los que están involucrados, al mismo médico, ¿no? ¿Beneficia? ¿Es una técnica que va a beneficiar al ser humano? ¿O hay mejores técnicas? ¿O hay otra estrategia? Es que Carlos ya está, entiende que ya está, hay que normarlo, sí, pero ¿beneficia? Porque si beneficia, entonces hay que hacerla pública y que esté el acceso de todo el mundo, porque también el acceso a esta técnica no es cualquiera. Que viene con el último principio, justicia, dar a cada quien lo que le corresponde. Es accesible. Si a una mujer le corresponde la maternidad subrogada por los criterios que Luis hace rato decía, y no tiene dinero, ¿puede ser sujeta a eso? No puede, no tiene dinero. El IMSS lo puede hacer. Hay otra corriente que es la que se llama criterio pragmático, donde dice es bueno aquello que produce el mayor bienestar y beneficio para el mayor número de personas. Es esta técnica, una estrategia que va a ofrecer el mayor bienestar y el mayor beneficio a la mayoría de las personas de esa situación. De este se deriva otra corriente que se llama el transhumanismo. Todo lo que haga que la persona sea mejor es válido, tecnológicamente hablando. Una pastilla que me haga más inteligente, dáselo. Una pastilla que me haga más potente, dáselo. Un aparato computacional que me haga mejor memoria, póntelo. Eso es el transhumanismo, que en la actualidad está muy potente. Entonces, como que no tiene mucho sustento desde esta corriente, tampoco esta práctica. Pero es injusta esta percepción mía, porque esta es una consecuencia de actos previos, ¿no? O sea, el útero subrogado, estamos hablando ahorita, es una consecuencia de actos previos. Entonces realmente aquí estoy siendo muy tendencioso a la acepto. Bioética casuística. Aquí vemos que muchos casos han salido mal y entonces dice, es ético aquello que se decida en cada situación de acuerdo a casos emblemáticos previos. Tiene mucho que ver con el derecho, ¿no? Pasó tal cosa, voy a hacer tal cosa. La bioética narrativa dice que de acuerdo a los principios civiles colectivos y se ve la particularidad de la persona, en esta persona, en su historia de vida, esta intervención va a beneficiar y es congruente con su vida, hazla. Aquí el problema es que no vea a la persona, sino más bien el contexto. Esta lo permitiría porque diría, esta pareja quiere tener un hijo, tiene la manera, tiene todo, pues esta técnica lo permite, la bioética narrativa lo permite. El que está con gran conflicto es el personalismo ontológico. Esta corriente habla respeto por la vida y la dignidad de la persona como una unidad corpórea y espiritual. Esta no puede permitir, desde esta perspectiva bioética, la subrogación de una mujer, porque cosifica a la mujer que está rentando, alquilando, o sea, ese útero. O sea, esta corriente dice no. Obviamente sí, ya pueden adivinar que esta corriente tiene mucho que ver con la influencia de la iglesia, pero realmente no sé, porque esta habla de la persona. Conflictos fuertes, ¿no? Bien, en resumen, la situación de la maternidad subrogada tiene muchas implicaciones éticas y jurídicas que van a desbocar en muchos otros actos, no solamente el hecho de rentar un útero. 2, la madre portadora tiene un cero riesgo de ser un instrumento, una cosificación, haciendo el objeto de comercio. La libertad de los individuos tiene límites, sobre todo cuando el objeto del contrato es un ser humano. O sea, no puede ser un contrato. Él me la ganó el cariño de Alejandro, pero yo también creo que un contrato pues, es impensable, ¿no? Se mercantiliza la filiación, como quieran verlo. Pues, el niño que viene queda en una posición vulnerable que nosotros como Estado o como legisladores tendremos que ver cómo evitar esa vulnerabilidad.
ya que estas cláusulas del contrato no garantizan la protección de intereses y derechos del niño. Existen problemas éticos derivados como confusión de roles. ¿Quién es mi mamá? ¿Yo qué obligación tengo? Funciones de los progenitores. Al cabo, pues yo no quería ser, por ejemplo, el padre de esa persona ya los que hacen mi reflexión que el papá a lo mejor no está bien convencido de querer tener hijos y la que quiere es la mujer, y pues tienen que platicar, hacerse un acompañamiento para ver que la pareja esté de acuerdo, porque no es cualquier cosa, no solamente lo económico. Finalmente, el deseo de las parejas debe ser escuchado por la sociedad. ¿Qué que se oye? ¿Verdad? Pareja estética. ¿Qué que se oye? No, pareja estética, pero bueno. Sin embargo, no todos los deseos del adulto deben ser considerados como derechos. Ese es desde mi punto de vista. Desde mi punto de vista, no todos los deseos deben ser considerados como derechos. Máxime si eso implica lesiones a la dignidad de los derechos de otros sujetos implicados, especialmente las mujeres más vulnerables y los hijos. Muy rápido, muchas gracias, y si hubiera alguna duda,